os decía entonces, nuestro módulo es el módulo de técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos electrónicos. Entonces, básicamente, es un módulo en el que con lo que vamos a trabajar va a ser con el diseño de circuitos impresos. Diseño, un concepto global. No igual me atrevería a decir que ni de circuitos impresos. Me atrevería a decir que de circuitos electrónicos. Todo el concepto global de lo que es un diseño. ¿Qué es un diseño? Una fase completa de diseño consiste en lo siguiente. Imaginaros, no es que yo quiero montar un voltímetro electrónico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es diseñar el circuito, o un filtro pasabanda, o una fuente de alimentación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vea, a ver, ¿qué fuente de alimentación necesito yo? Una fuente de alimentación de 5 voltios, 1 amperio. Para una fuente de alimentación de 5 voltios, 1 amperio, para variar, ¿qué es lo que necesito? Un transformador, un rectificador, un filtro, un regulador de tensión con sus condensadores antiparásitos. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer lo primero? Esa primera fase que siempre le llamamos que es de diseño, a esa fase. Coger una hoja de papel y empezar a dibujar y hacer los cálculos. Un transformador de ¿cuánto? De 220 y 6 voltios de secundario, 50 hercios. Y un puente de diodos de ¿cuánto? De 1 amperio tanto, y tanto. Esa es la primera fase de diseño. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que nosotros tendríamos que hacer aquí. Pero claro, eso no lo vamos a hacer aquí. Eso se supone que ya lo habéis hecho el año pasado, en electrónica analógica, en electrónica digital, en lo que sea. O sea, eso lo tenéis que hacer, y está ahí. Una vez de que yo tengo hecha, cubierta esa primera fase, lo que tengo que saber es si eso funciona. Entonces, bueno, pues para saber si eso funciona, ¿qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer, lo que se ha solido hacer toda la vida, era coger una placa de circuito impreso de estas universales con agujeritos, coges el material, compras el material, lo montas, coges cables, haces el conexionado de ese circuito que previamente has prediseñado, lo enchufas a la red, coges el osciloscopio, conectas una carga, haces las medidas, ves si funciona, no funciona, si tiene rizado, si no tiene rizado, haces todas las pruebas posibles. Eso es lo que se hacía hasta ahora. Una vez de que tú ya ese circuito veías que funcionaba, si es que funcionaba, y si no es que te habías equivocado en algún cálculo, y el condensador en vez de ser de 1000 microfaradios tenía que ser de 1500, con lo cual quitabas ese, ponías otro, hasta que funcionase bien. Una vez que tenías hecho eso, el procedimiento que se seguía era hacer la placa de circuito impreso, diseñar el circuito impreso. Para diseñar el circuito impreso, pues se cogía una hoja y se hacía un fotolito, un diseño del tipo a este que tenemos aquí, en el que yo pues lo que hacía era traducir esos cables que yo había ahí de mala manera colocado, traducirlos en lo que iba a ser luego las pistas de un circuito impreso. Es decir, en lo que iba a ser luego, pues por ejemplo, esto que tenemos aquí. Esto. Una vez que yo tenía hecho ese fotolito, lo que hacía era la placa de circuito impreso. Hacía esto. Una vez que yo tenía hecho esto, lo que hacía era hacer los taladros, los agujeros. Coger el material y pincharlo aquí y soldarlo. Con lo cual ya tenía la fuente de alimentación hecha. Ya tenía la fuente de alimentación, o en este caso que tengo aquí, este voltímetro electrónico digital, hecho. A continuación, ¿qué es lo que hacía? Meter tensión de alimentación, coger el osciloscopio y comprobar a ver si eso funcionaba. Y si eso hasta ahora había hecho el prototipo. Si yo veía que esto ya funcionaba, punto pelota. Lo que hacía era hacerme la documentación de esa placa. Es decir, y eso va a ser impepinable, os voy a machacar con eso, tenía que hacer un librito, o un libraco como este. Un librito en el que aparece el circuito, o sea, lo que queremos con él, las características, qué funciona, cómo funciona, en el que aparece el esquema eléctrico. Esto que yo tengo aquí, para mí es como un catecismo. Es un librito pequeño que en una docena de hojas me recoge, es la plantilla. Siempre la suelo tener encima de la mesa, para recomendaros que le echéis siempre un vistazo a esto.
el circuito, el esquema eléctrico, la placa de circuito impreso. Es decir, cómo es ese circuito impreso. Además de eso, listado de materiales. Además de eso, en esta placa de circuito impreso, ¿dónde está cada uno de los materiales? R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4. Además de eso, aquí, por ejemplo, en esta placa, aparecen, para este caso concreto, dónde están las resistencias ajustables que lleva esta placa y que necesitan esta placa para hacer los ajustes correspondientes. Además de eso, el procedimiento a seguir para hacer los ajustes. Además de eso, aquí, en este esquema eléctrico, las formas de onda en los puntos críticos. ¿Cuál es el objeto? El objeto es que yo fabrique este aparato. Yo hasta ahora solo he hecho un prototipo, veo que funciona, y ahora digo, bueno, pues ahora voy a hacer 50.000 de estos para venderlos. Claro, ya no es lo mismo que he hecho aquí, tiene que ser un sistema de producción industrializado, como lo que vimos en Maser. Entonces ya a partir de ese momento yo voy a fabricar los 50.000 como estos, pero claro, esto tiene que tener una documentación. ¿Para qué? Hombre, si yo estos 50.000 también los voy a vender a Argentina, lo normal es que en Argentina tenga un sistema o una oficina de SAT, de Servicio de Asistencia Técnica. Con lo cual, si yo pongo allá una delegación, los que se estropeen en Argentina, en vez de mandarlos aquí, pues que los arreglen allá. Y el que esté allá arreglando, joder, que cuando le llegue un estropeado, que diga, ah, mira, es la fuente de alimentación, el esquema es este, esta me han dicho que está estropeada, le mete tensión, mire aquí los puntos de las señales críticas, ah, pues esta no hay, ah, pues en este punto no hay señal, ah, pues puede ser por esto, va haciendo medidas y hace una labor de mantenimiento. E incluso si me apuráis, deberíamos de hacer un manual de procedimientos de mantenimiento de este aparato. Cuando no, posibles averías, pues no esto, no lo otro, no lo otro. ¿Qué podría ser por esto, por esto? ¿Qué podría ser por esto y por esto? Podríamos hacer eso. Incluso luego ya allá, cuando ya estén trabajando y estén manteniendo estos elementos, lo que tendría que tener es un histórico de averías. De forma que les llega la primera fuente, que les ha pasado que esto no daba señal aquí, la culpa era de esto. Y la apuntan con la referencia del aparato y todo. Y la segunda viene y tiene otra avería diferente, apunta. Llega la tercera, casi seguro que la avería que tiene es de alguna de las dos. Ya conocéis la ley del 2080, ¿no? ¿No conocéis? O la ley de la bañera, se le llama, también. Que dice que el 20% de las causas generan el 80% de las averías. O el 20% de la riqueza del mundo, mejor dicho, el 80% de la riqueza del mundo lo tienen el 20% de las personas. Es una ley que anda por ahí, que no tiene demostración, pero que se cumple. Entonces, en el caso de las averías, ocurre exactamente lo mismo. Ya suele ser típico que cuando alguien se dedica a hacer mantenimiento de determinados aparatos, le dicen, oye, que tengo este aparato, ¿qué le pasa? Y eso es la R48 que se ha aumentado de valor. Hijo de papá, la R48 la cambias y punto. Entonces, bueno, pues todo eso lleva un proceso. El proceso es el que os he comentado. Hoy en día el proceso ya no es ese. Hoy en día el proceso es que lo que hacemos es, primero, partimos de la fuente de alimentación. O sea, no, transformador, tal, puente de diodos, cual, tal. Y además, antes de empezar, porque estamos, vuelvo a insistir, diseñando, antes de empezar a dibujar el esquema eléctrico, que es lo que parece que es lo que primero que tenemos que hacer, no. Lo primero que hacemos es, esquema eléctrico, lo tenemos delante hecho a sucio. Y luego digo yo, ¿y qué materiales necesito? Un transformador. ¿Y qué transformador? Un 220 de primario, 6 de secundario y un amperio. Ya, pero que te he dicho que ¿qué transformador? No, pues es, no, que ¿qué transformador? Ah, el transformador va a ser el que tiene referencia 428-525 de RS Amidata. Que además cuesta, y ya vais a ver que estas herramientas son la bomba para eso, cuesta además
3 euros. Y que tiene además un plazo de entrega de 10 días. Y además, el footprint, que es la huella, que es lo que va, la marca que me deja en la placa de circuito impreso, una resistencia es de tanto por cuanto y la distancia entre patillas es tanto y las patillas tienen un diámetro de cuánto. A final de cuentas, yo es lo que necesito para hacer la placa de circuito impreso. Y además, su footprint es este, con esta referencia. Y más cosas todavía. Yo eso lo tengo que saber. Pues vaya chaval, hacer una puñetera fuente de alimentación y antes de empezar a hacer nada, tengo que saber todo eso. Pues sí, tienes que saber todo eso. Porque si no, si a ti se te ocurre coger un transformador, ese que tienes ahí en un armario, que has cogido, que tenías ahí, ya que tengo ahí, uso este. Haces todo en base a ese transformador. Cuando tienes hecha ya la placa de circuito impreso, vas a buscar 5 transformadores de esos y claro, como ya no tienes 5, empiezas a buscarlo. Bueno, a ver quién me lo vende. Oh, pues mira, es que resulta que ese transformador ya no se fabrica. ¿Y dónde lo agencio? No, es que no lo puedes agenciar. Tienes este otro que es parecido. Oh, pero ese otro es más pequeño que el mío. Oh, pues tengo que cambiar la placa de circuito impreso. Y tienes que cambiar la placa de circuito impreso. Y ya las dio parda. Entonces eso es lo que no se puede hacer. Hay que empezar marcando bien, fijando bien esos parámetros. Entonces, todo va a ser una fase de diseño. De forma que en esta fase de diseño, lo primero que vamos a hacer, sí, efectivamente va a ser dibujar el esquema. Pero no solo eso, sino que en esta fase, dentro de ese esquema, vamos a tener que meter en cada uno de los componentes todas sus características. El precio, el distribuidor, la referencia, el footprint, y si queréis hasta el color, me da lo mismo. Pero eso hay que meterlo, hay que tenerlo ahí. Es una fase muy, pero que muy importante, a la que nunca se le da importancia. A la gente que empieza nunca le da importancia. Y es la parte más importante de todos, la primera. Una vez que tenemos hecho eso, una vez que tendríamos hecho el esquema, lo que he dicho yo es que lo que se hace es, se cogen los componentes y se monta en una matriz pequeña para ver si eso funciona o no. Bueno, y eso hay que hacer, punto. Eso hay que seguir haciendo. Lo que pasa que hoy en día hay una herramienta más, que es la herramienta de simulación. Simular el funcionamiento. Yo ya tengo la fuente de alimentación, habéis trabajado con el multisync. La fuente de alimentación, a ver si funciona o no funciona. Con lo cual, a que el cuerpo os pide, bueno, pues si ya he probado en el multisync y ya funciona, ¿para qué la voy a montar en una matriz? No. Una cosa no quita la otra. Las dos cosas son necesarias. Igual lo de la matriz hoy en día ya no tanto, porque se suele hacer ya el prototipo sobre el circuito impreso. Pero una simulación sí que tenemos que hacer del circuito. ¿Por qué? Porque claro, yo cuando tengo que montar circuitos o hacer prototipos, lo que tengo que hacer es decir, bueno, yo he montado, habéis montado en digital también, ¿no? Habéis montado en digital y habéis montado en circuitos analógicos también. Bueno, pero esos circuitos analógicos ¿funcionan igual a 20 grados que a 40 que a 60 grados? No. Con lo cual, si yo monto mi placa aquí, ¿qué hago? ¿Me meto en un horno y me pongo a 60 grados y hago las medidas? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trabajar con la simulación. Monto el esquema, veo que funciona, qué tal, digo, bien, y ahora vamos a hacer la simulación. Para eso, así como para hacer la placa de circuito impreso me va a hacer falta el footprint, la huella, para ver cuánto ocupa y cómo va en el circuito impreso, me hace falta un modelo de simulación. Cada componente tendrá que tener un modelo de simulación que te tendrá que dar el fabricante. Es otro fichero más. Un fichero en el que el simulador, la herramienta de simulación, coge las características, veremos también, las características de ese componente. Un transistor, que ya sé que se llama transistor, pero a mí un profesor que tenía le llamaba transistor, y en honor a ese profesor, que era muy buen profesor, yo le sigo llamando transistor. Un transistor, si miréis las características, os da características a diferentes temperaturas. Con lo cual, eso en una placa no lo puedes probar, no lo puedes probar con fundamento. Sin embargo, con un simulador, y de bueno, pues
a 40 grados, a 60, a 80 y ver las diferentes respuestas. Entonces se puede hacer. Ese modelo también de simulación también tiene que estar metido, tiene que estar recogido en el diseño del circuito impreso, en esta primera parte, en el esquema. O sea, en ese componente hay que meter el footprint, hay que meter también el elemento de simulación. Con esta simulación yo voy a probar si el circuito funciona o no funciona y cómo funciona para diferentes características externas. Una vez de que ya tengo hecho eso y veo que funciona y que cumple, tengo que pasar al siguiente paso, que es el diseño del circuito impreso. Diseño del circuito impreso que en un primer momento, ayer os dije que íbamos a ver alguna empresa y que ya no me acordaba, claro, que se me había ocurrido hoy a la mañana, me he acordado, a Techniker. Vamos a ir a Techniker. Entonces, con ese diseño y esa simulación hacemos un prototipo, una placa. Bueno, una o dos, o depende. Una placa. Esa placa se monta, se prueba, a ver si funciona o no funciona. Antes de pasar a hacer las 50.000, claro. Entonces, bueno, pues se hace eso. Y además no solamente eso, sino que luego no es lo mismo montar un prototipo que, más o menos, hay que montar uno y no pasa nada, que hacer una serialización. Cuando yo tengo que montar 50.000 placas, una distribución de componentes en una placa puede cambiar. Porque hay que pensar, como vimos en Maser, que dónde monto los componentes, con qué monto, que este componente no le estorbe a este. O sea, no es lo mismo montar una placa de esto a mano, que me apaño como sea, que pretender que esto lo monte un robot. Pues claro, hay que tener una serie de normas. Bueno, entonces lo he dicho. A continuación, la placa de circuito impreso. Tenemos que hacer el diseño, las pistas, lo que os he comentado antes. Tenemos que hacer estos fotolitos. Y de estos fotolitos, mediante aquí en la escuela, mediante sistemas químicos, y en la industria también, pues tenemos que sacar la placa de circuito impreso. Ya está. Entonces, el siguiente paso va a ser obtener las placas de circuito impreso. Siguiente paso, lo que tenemos que hacer es construir el circuito electrónico, pues montarlo, cortar, mecanizarle, cortarle las esquinas, taladrar, insertar los componentes, soldar, echarle los barnices protectores, todo. Iremos a ver una empresa también de fábrica de circuitos impresos. Una empresa pequeña, pero vive. Tenemos que aprender a poner a punto los circuitos electrónicos, hacer los ajustes, meterle tensión, comprobar que funciona, lo típico. Y luego cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Que no os pase lo que me pasó en julio. Yo hoy no tengo bata, pero sabéis que siempre suelo tener. Que estaba ahí uno haciendo una soldadura, yo estaba ayudándole al lado y olía quemado. No sé si os lo dije ayer. Claro, me quemé el pantalón. Entonces, bueno, pues hay que cuidar, hay que tener un poco de cuidado con esos, no quemarse. Tenemos ahí un botiquín, tenemos pomada para quemaduras, tengo yo. Entonces, si alguna vez alguien se quema, que me diga que le damos y te alivia, os vais a quemar, seguro, la mano, seguro. Entonces, bueno, pues básicamente va a ser esto. El programa va a ser la presentación del módulo. Y luego vamos a hacer un montaje florero para hacer una práctica de soldadura. Mentira. Esto a última hora me he rajado, lo quito, porque tenemos mal de tiempo. Entonces vamos a hacer otra jugada. Vamos a hacer directamente un montaje florero de un circuito digital sencillo. O sea, ya directamente. Hasta ahora, como tenemos además ahí de información, hacía un montaje que no valía para nada. Una placa con 4 resistencias y unos hilos para enseñar a que la gente aprendiese a soldar. Pues bueno, pues vamos a ir directamente a hacer un voltímetro digital. Entonces directamente vamos a trabajar sobre él. Entonces vamos a aprender a soldar ahí, qué es soldar, cómo se suelda, y luego pues bueno, pues montar ese voltímetro. Para después, a continuación, vamos a hacer dibujo de esquemas. Vamos a ver con el Altium, pues bueno, pues unos esquemas analógicos y otros digitales. Simplemente es aprender a manejar la herramienta, aportando unos conceptos
sobre todo para mí suele ser es que es muy importante el qué, no el cómo. El qué. La gente se suele obnubilar ahí. No es que Altium, que no, joder. Que Altium es una herramienta. Que yo hice Altium, antes había OrCAD, anteriormente supe Protel, anteriormente supe manejar un lápiz. Entonces lo importante es el qué, no el cómo, porque vosotros vais a aprender Altium, pero estoy seguro que de aquí a 5 o 10 años va a volver a coger fuerza otra herramienta y le va a echar para atrás a Altium y vais a tener que migrar a otra herramienta. Con lo cual, lo importante no es saber cómo se pone un punto de conexión en Altium, sino lo importante es saber que hay que poner puntos de conexión. Entonces, lo importante va a ser eso, los conceptos. Entonces, en base a eso, vamos a coger una serie de circuitos analógicos y otros digitales, analizamos el funcionamiento, claro, y luego, pues bueno, los dibujamos, sin más. Va a ser dibujo, con alguna cuestión de diseño, pero sobre todo dibujo, sobre todo los primeros. Vamos a aprender a dibujar, vamos a aprender a manejar la herramienta de Altium, y luego ya. Una vez que hagamos eso, pues vamos a ver diseño de circuitos impresos. 40 horas. Una vez de que ya, a partir de estos esquemas que tenemos hechos aquí, pues tomando como base uno de ellos, vamos a hacer una placa de circuito impreso de una estable. A ver si este año es verdad y una vez lo hacemos con montaje superficial, con SMD. A ver si. Entonces, bueno, pues después de la estable haremos otra placa de circuito impreso que será el multímetro digital. Ya está. O sea, lo que vamos a tener montado con cables, pues lo vamos a tener también en una placa de circuito impreso. Pero vamos a hacer esa placa de circuito impreso. E incluso haremos alguna placa más, si la gente se enrolla, haremos alguna placa más, bueno, para otras aplicaciones como por ejemplo Fórmula Studio. Luego os lo cuento. Y una vez que hagamos eso, pues construcción de la placa. Ponernos la bata, coger los ácidos y hacer la placa. Y una vez que hagamos la placa, lo que vamos a hacer es, bueno, pues un proyecto, que pues realmente va a ser el del voltímetro o incluso puede ser algún otro. Entonces, bueno, vamos a tener algunos proyectillos. Esa va a ser un poco la estructura. Iremos a ver a un par de empresas. El año pasado ya estuvimos en Maser, vimos lo más importante. Iremos a Techniker e iremos a una fábrica de circuitos impresos. El año pasado fui 2 veces a una empresa de Nieto, de por allá, y este año voy a intentar que vayamos a otra, porque siempre dar la chapa al mismo me da puro. Eso. Entonces ya va a ser más o menos la programación. Va a ser un módulo que no va a requerir conocimientos conceptuales importantes, conocimientos teóricos no va a ser importante, y que, bueno, tenéis ahí toda la distribución, y que lo que sí es importante es esto que tenemos aquí. La evaluación, el sistema de calificación, pues una nota final. Va a estar dividida en 2 partes, un 70-30, normalmente. No sé si conocéis el rollo. 70% es lo que hagamos en clase. O sea, hay que hacer, yo qué sé, como veremos aquí, que tenemos ahí, ya desde ahora ya sabemos todos los ejercicios que tenemos que hacer, porque los tenemos ya en la página web. Ya aquí, en la primera parte, vamos a tener que hacer una estable, una fuente de alimentación, unas cintas transportadoras, un contador de 8 décadas y un sistema básico basado en microprocesador. Vale, pues eso, vamos a saber hacer eso. Entonces, o sea, si ya sabemos que hay que hacer eso, que esto hay que hacerlo, punto, porque como no se haga eso, no se aprueba, pero si se hace eso al 100%, vamos a sacar un 7. ¿Y el otro 3 de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde? Pues de aportaciones vuestras, lo que os dije el otro día. Oye, pues mira, que yo me apunto a un cursillo de Office, o que yo qué sé, viene Morillo y dice, oye, mira, ya mismo, y si alguien está voluntario lo aprovecho y lo digo, me han dicho del Corte Inglés, a ver si les podemos hacer una placa de circuito impreso. Y claro, el año pasado fuimos a ver las instalaciones y nos atendieron.
O sea que vamos, me han preguntado por preguntar, porque ya sabían que sí lo tenían asegurado. Entonces ya me han mandado una placa para ver si se la hacemos, he dicho que sí. Pero yo pido ayuda a la gente. Oye, ¿alguien me echa una mano? ¿Con qué motivo? Pues, hombre, por un lado, pues para que me eche una mano. Y por otro lado, si por supuesto yo me meto en estos rollos, no es porque a mí me encante hacer historias de esas, es porque lo hago un poco pensando en vosotros, en que aprendéis más. Entonces, bueno, pues, ¿alguien me echa una mano a eso? Colaboramos con Fórmula Student, no sé si conocéis Fórmula Student, es una competición de coches de Fórmula 1 a nivel universitario. Entonces, bueno, pues ya llevamos 4 o 5 años haciéndoles placas de circuito impreso, como por ejemplo esta. Bueno, esta es defectuosa, las buenas. Entonces ya han venido hoy para ver si les seguimos ayudando. Les he dicho yo que efectivamente que sí. Entonces, bueno, oye, venga. De hecho, además, hace 2 años tuvimos que hacer bastantes placas y los alumnos de segundo hicieron las placas. O sea, el diseño, a partir del esquema eléctrico, hicieron el diseño, montaje y toda la historia, y pruebas y todo. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, de trabajos, pues yo qué sé, y yo lo digo, pero, pues, jo, ahí no se ha visto, ahí al lado hay una máquina de café. ¿Por qué está esa máquina de café ahí? Pues porque en su día, con unos de Urcotronic, dijeron que tenían unas placas que estaban estropeadas, que nadie les arreglaba porque eran atrasadas las máquinas, que si queríamos, yo lo hablé con los alumnos y me dijeron que sí, entonces trajimos aquí la máquina y pues arreglaban las placas. Yo les echaba una mano de cuál era el procedimiento y tal, y alguna avería que no podían arreglar ellos, pues bueno, pues les echaba yo una mano y arreglaron pues 3 o 4 placas. La idea era que luego se sacase 4 euros con ello, al final ni eso, les dimos las placas y ni cobramos. Pero los alumnos que estuvieron en el rollo pues aprendieron un montón. ¿Que estáis interesados y tenéis ganas y queréis que lo hagamos? Bueno, pues yo soy capaz de ponerme en contacto con empresas que tienen aparatos para reparar y que no tienen tiempo para reparar, y si vosotros tenéis ganas, pues bueno, pues montamos aquí una... Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ese tipo lo voy a tener. ¿Qué cosas pueden ser? Bueno, pues para el sistema de calificación vamos a tener pruebas individuales de evaluación, vamos a tener exámenes. Pero van a ser no exámenes de concepto, que va a haber, creo que hay uno. Pero todo lo que hagamos va a ser con material, con las carpetas delante. Entonces, bueno, pues va a ser, sí, va a haber un examen para diseñar un circuito, para dibujar un circuito, otro examen será hacer un circuito impreso, otro examen será de cosas, de conceptos, bueno, ese tipo de cosas. Pero ya os digo, todo con apuntes. Actividades procedimentales, bueno, pues lo que hemos dicho ahora, hacer ejercicios, hacer problemas, montar el circuito impreso, lo que sea. Habrá proyectos, bueno, pues habrá que valorar, se valorarán esos proyectos. Yo le llamo proyecto a una globalidad. Para mí un proyecto es el voltímetro electrónico, que lo montas primero con cables, luego haces el circuito, luego haces el circuito impreso, luego lo montas, luego le haces la documentación. Todo eso es un proyecto. Antiguamente, en otro ciclo, en el de DP, Desarrollo de Productos Electrónicos, había 2 módulos que eran uno de proyectos y otro de gestión de proyectos, que entre los dos tenían 400 horas casi. Allá sí hacíamos un proyecto. Incluso hicimos proyectos para empresas. O sea, uno era una empresa y, oye, pues, joder, este aparato. Entonces lo hicimos aquí completo. Completo, no solamente el circuito impreso, sino además el software, el hardware y todo. Incluso algunos de ellos hasta lo patentaron, lo comercializaron y está en los catálogos. Hoy en día yo ahí no llego, porque no hay otro. En cuanto a actitudinales, a ver, a mí me obligan a poner esto, pero a mí, y yo luego suelo poner, pero pues yo lo que valoro es, en cuanto a actitudinales, yo lo que valoro es, joder, ¿vosotros qué valoráis en cuanto a actitudinales? La actitud del profesor, ¿qué valoráis? Estoy motivado. Acabar pronto, para acabar pronto, ¿qué valoras? Pues que sea trabajador y que sea claro en las explicaciones. ¿Solo eso? Todo. Todo. Sí. ¿O no?
¿O no valoras eso? También, ¿no? Pues he hecho un cuesco aquí. O si, yo qué sé, o si llego tarde, o si me voy pronto, o si me toco los huevos, o si... ¿Qué se valora? Pues todo. Todo. Pasa que aquí hubo una época en la que te decía, no, es que tienes que escribir. Joder, yo suelo valorar todo, hostia, que escribir, sí, pero está la mierda. Bueno, pues con lo opuesto. Pues qué, pues se trabaja en equipo, que os sobra iniciativa e interés, que os sobra la puntualidad. Eso no sé cómo está el tema, pero hay, como dice Molinero, me queda poco aquí, pero por lo que me queda en el convento me cago dentro, o sea que a ser puntuales, como Morillo, porque todavía vas a las empresas, todavía pocas, y te dicen, quiero un alumno, ya, pero ¿qué quieres? Jo, pues no sé, pues que sea una buena persona, que sea trabajador, que sea pues, ordenado, pues, que sea cumplidor. Cuando dicen cumplidor quieren decir puntualidad y cosas, y te dicen que sea listo, y dice, bueno, es que joder, los muy listos también, hostias, casi, pues listo no, pues eso, pues trabajador, pues un poco esto, ¿no? Pues esa puntualidad, el orden, la limpieza, pues yo voy a valorar en vosotros, pues todo. Yo casi, visto lo visto del año pasado, ya tengo casi puesta la nota de actitudinales. Te lo digo, partís con un 10, lo que falta es no joder. Eso es. Y bueno, y en cuanto a lo que os comentaba antes, pues la nota de evaluación será de esa manera y las actividades complementarias, pues que hay que llevarlas. Hay que llevarlas a cabo. Todo el trabajo que tenemos que hacer no lo podemos hacer en horas de clase. Que no da. Entonces va a haber muchas veces que yo os diga, bueno, y hasta aquí llega el circuito de las tablets. Ya sé que haría falta más, que sería bueno que hubiese más, pero es que no hay más. Entonces bueno, ya es a partir de ahí cuando entréis vosotros y entran todo este tipo de actividades complementarias. Y bueno, esa es la programación y eso es lo que vamos a seguir. Yo creo que lo he explicado con suficiente claridad. ¿Dudas? De todas formas, preguntas. Venga. Lo de ayudarte en las máquinas y eso que se tarde así. Sí, fuera de horas de clase. Sí, porque en horas de clase no. En horas de clase las tenemos que dedicar a las clases. Puntualmente. Puede ser cualquier cosa, pero en principio sería eso. ¿Alguna duda más? Es un módulo fácil. Es fácil, de verdad. No tiene nada que ver ni con electrónica digital ni con electrónica analógica. Es muchísimo, el concepto de facilidad que tenemos es mucho más fácil, pero requiere, pues bueno, pues sobre todo estar centrado y concentrado, porque lo malo que tienen los ordenadores es que a mí personalmente me abducen. Yo me pongo en el ordenador a hacer algo y para cuando empiezo a hacer algo, eso, ahí es que el correo, ahí es que, ¡pum!, me descentro y punto. Entonces, lo importante es centrarse y, bueno, ¿a qué he venido? A esto, punto. Y no derivar.